El dinosaurio de cuello espinoso. Se ha encontrado un dinosaurio en la Patagonia como nunca antes. Es un herbívoro que desarrolló una forma única de defenderse de los depredadores. Incluso, algo tan feroz como un tiranosaurio no hubiera querido luchar contra este animal bestial hace 140 millones de años. Los huesos fosilizados del dinosaurio fueron encontrados en el lado argentino de la Patagonia. Los científicos lo han llamado Bajadasaurus pronuspinax. Intenta decirlo al revés. Esos mismos científicos exhibieron recientemente una reproducción del cuello espinoso de Bajadasaurus en el Centro Cultural de Ciencias de Buenos Aires. Según Pablo Gallina, investigador asistente del proyecto, las espinas afiladas en el cuello del dinosaurio servían para disuadir a los depredadores. Probablemente también era muy efectivo. Es como las espinas de un erizo o un pez globo, solo que este dinosaurio las tenía sobresaliendo de su cuello, justo donde los depredadores suelen ir. Pero el dinosaurio era más sofisticado que un mamífero o un pez. Sus espinas pueden haber estado revestidas de queratina, el mismo material que compone los cuernos de los animales, como los cuernos de rinoceronte. Esto significa que las espinas habrían sido extraordinariamente afiladas, más parecidas a las garras de Wolverine. Tal vez incluso se retrajeran como las garras de un gato, pero los científicos no están seguros. Tampoco están seguros de la extraña joroba carnosa que tenía el dinosaurio entre sus espinas. Creen que puede haber servido para el mismo propósito que la joroba de un camello. El dinosaurio puede haber tenido sacos para almacenar agua en su cuello. En cuanto al árbol genealógico del Bajadasaurus, fue un saurópodo enorme que vivió mucho tiempo. Sé que algunas cosas se sienten como mucho tiempo para ti y para mí. Sentado, viendo comerciales, viendo anuncios en YouTube, pero el Bajadasaurus vivió desde hace 230 hasta 70 millones de años. ¿Qué existencia tan ridículamente larga tuvo esta criatura? 160 millones de años tuvo para disfrutar del planeta. El Homo sapiens apenas ha estado aquí durante medio millón. Y ahora, el número 14. Pero primero, quería agradecer a todos nuestros suscriptores. Gracias por mirar y apoyar a ¿Lo puedes creer? Este canal no sería lo que es hoy sin espectadores como ustedes. Si eres nuevo aquí, asegúrate de suscribirte si aún no lo has hecho para ver más videos sobre descubrimientos de dinosaurios. Niños encuentran un tiranosaurio rex. En Dakota del Norte, 3 niños pequeños se toparon con el esqueleto de un tiranosaurio rex. No solo se llevaron el premio gordo al encontrar un esqueleto de dinosaurio, algo que creo que emocionaría a la mayoría de la gente. Estos niños encontraron al rey de los esqueletos de dinosaurios, el santo grial de los huesos de dinosaurio, y ni siquiera lo habían estado buscando. Sam Fisher llevó a sus hijos Jason y Liam a una caminata por las Badlands de Dakota del Norte en 2022. Se les unió su primo Caden de 11 años. Según el informe del Museo de Naturaleza y Ciencia de Denver, encontraron el fósil de Tiranosaurio Rex en la tranquila caminata. Fue así de fácil. Miraron hacia abajo y allí estaba, un esqueleto monstruoso de uno de los mayores depredadores del mundo. Casualmente el tiranosaurio Rex era solo un adolescente cuando murió. Era un Rex joven encontrado por jóvenes. Los niños tuvieron que esperar lo que debe haber sido un año agotador antes de poder regresar, pero lo hicieron. En 2023, los paleontólogos consiguieron los permisos y regresaron al fósil con los 3 niños pequeños. Juntos excavaron el dinosaurio. Fue como Navidad en verano. ¿Qué tamaño tenía un tiranosaurio Rex adolescente? Seguramente gigantesco, ¿verdad? Los paleontólogos analizaron la estructura ósea y los patrones de crecimiento del fósil. Así fue como determinaron que se trataba de un adolescente. La tibia del espécimen era claramente más corta que la de un Rex adulto. Aún así, era una bestia. El dinosaurio adolescente pesaba más de 1.588 kilogramos y medía 7.6 metros de largo. Se habría comido a los 3 niños que lo encontraron para cenar con su padre como postre. En comparación, un tiranosaurio Rex adulto podría alcanzar hasta 12 metros y pesar 3.629 kilogramos. ¿Alguna vez has encontrado un fósil? Cuéntamelo en los comentarios a continuación. Caos de mosasaurios. Los investigadores del Centro Canadiense de Descubrimiento de Fósiles han encontrado no uno, sino 2 esqueletos de mosasaurios cerca de Morden. Fueron encontrados con solo unas semanas de diferencia y los científicos están teniendo un día de campo. El primer esqueleto no fue encontrado en un lugar que los investigadores sospechaban que estaría lleno de fósiles. El segundo fue encontrado por accidente mientras uno de los investigadores estaba cavando una zanja de drenaje. Estos esqueletos son muy interesantes por una razón principal.
son la prueba de que los monstruos marinos existieron. Los mosasaurios eran lagartos marinos depredadores que vivieron hace 80 millones de años. Eran dinosaurios acuáticos, temibles depredadores de ápice que hacen que los tiburones modernos parezcan crías de caballitos de mar. En el Centro Canadiense de Descubrimiento de Fósiles se encuentra el mosasaurio más grande del mundo. Es oficial en el libro Guinness de los Records. El reptil marino se llama Bruce y fue descubierto en 1974. Tiene una longitud asombrosa de 12.8 metros, lo que lo sitúa en el mismo rango de tamaño que el megalodón, lo que ya es mucho decir. Las colinas que rodean Morden deben haber sido un lugar de reunión popular para los monstruos marinos en tiempos prehistóricos, cuando estas criaturas aún estaban vivas. Esta parte de Canadá estaba completamente bajo el agua. Hay otro gran mosasaurio en Canadá llamado Betsy, que fue encontrado en 2006, y otro llamado Angus, encontrado en 2008. ¿Alguien tiene alguna idea sobre el nombre de los nuevos mosasaurios? El descubrimiento de los primeros huesos. Los dinosaurios llegaron a las calles de la Inglaterra victoriana de la misma manera que el iPhone llegó a las calles del mundo en 2007, con venganza. Hace 200 años, el 20 de febrero de 1824, la Sociedad Geológica se reunió para su reunión anual en Londres. Por primera vez en la historia, se presentó un dinosaurio al mundo. Se llamó Megalosaurus y cambiaría la ciencia para siempre. La palabra dinosaurio ni siquiera existía en 1824. No se convertiría en una palabra hasta 18 años después de que William Buckland se presentara ante la Sociedad Geológica e hiciera su anuncio. William dijo que se había encontrado una criatura diferente a todo lo que la civilización había conocido. El público en general estaba anonadado. Sé que parece una locura, pero nadie sabía nada sobre los dinosaurios. La gente todavía asumía que todas las criaturas que alguna vez caminaron sobre la Tierra aún estaban aquí. Todo lo que sabían de la historia provenía de la Biblia. Noé salvó a los animales y ellos siguieron viviendo felices para siempre. La última vez que leí la Biblia no menciona ningún dinosaurio. Los científicos han comparado el impacto del descubrimiento de los dinosaurios con el descubrimiento de la existencia de extraterrestres por parte de la gente moderna. Así de impactante fue para la gente. El Megalosaurus allanó el camino para el resto de los dinosaurios. Su nombre es una mezcla de las palabras griegas mega, que significa gigante, y saurus, que significa lagarto. Los restos óseos del animal fueron encontrados en Oxfordshire, Inglaterra. Durante su conferencia, William Buckland explicó que el Megalosaurus era el doble de largo que un cocodrilo, el doble de grande que un rinoceronte y se erguía como un mamífero. Incluso se puso a dar vueltas en el escenario fingiendo ser un dinosaurio. William tenía una idea clara de cómo eran estas bestias a pesar de que solo había encontrado un puñado de huesos. Pero espera, ¿cómo nadie descubrió un esqueleto de dinosaurio hasta 1824? La gente había encontrado huesos de dinosaurio, pero no sabían qué eran. Muchos de los mismos huesos que encontró William Buckland habían sido recuperados a principios del siglo XVII. Un grupo de trabajadores que cavaba una cantera a 32 kilómetros de la Universidad de Oxford encontró primero los huesos de Megalosaurus. ¿Puedes adivinar cómo los científicos de la Universidad de Oxford explicaron los huesos gigantes en el siglo XVII? Recuerda que estamos en Oxford, la ciudad donde han estudiado algunas de las mentes más brillantes del mundo. Los científicos bajaron, observaron los enormes huesos y se encogieron los hombros. Eran simplemente los huesos de un gigante bíblico. Así lo pensaron los científicos. No era gran cosa. Los científicos no podían comprender la idea de reptiles devoradores de hombres. En el siglo XIX, explicar los fósiles se convirtió en una tarea mucho más difícil. Con la revolución industrial, se excavaron muchas cosas en todo el mundo. A medida que los humanos excavaban en la tierra como si fuera una caja de Twinkies, se encontraron huesos ciclópeos muy extraños y se encontraron muchos. Otro de los primeros dinosaurios fue descubierto por Gideon Mantell, un médico rural de Sussex. En 1822 encontró dientes fosilizados enormes y los llevó al Museo Hunterian de Londres. Allí los investigadores buscaron en cajones y cajones dientes de reptil. Los dientes que encontró Gideon se parecían a los de una iguana, solo que eran mucho más grandes. Llamaron a la nueva criatura Iguanodon, creyendo que habían encontrado los dientes de una iguana del tamaño de un Godzilla de la vida real.
Pasaron algunos años, pero pronto la Inglaterra victoriana aceptó la existencia de los dinosaurios. La locura por los dinosaurios alcanzó su punto máximo en la víspera del Año Nuevo de 1853. Benjamin Waterhouse Hawkins, un escritor adinerado, organizó una fiesta dentro de un enorme modelo de un dinosaurio. Los científicos más destacados y los londinenses más ricos se dieron un festín en mesas de banquete dentro de un modelo de tamaño natural de un iguanodonte. Hablamos de la fiesta del siglo. Los dinosaurios tenían cáncer. El año 2020 marcó la primera vez en que los científicos identificaron osteosarcoma en un fósil de un dinosaurio. El osteosarcoma es un tipo de cáncer de huesos. Fue identificado en el fósil de un dinosaurio que murió hace 77 millones de años. Los investigadores dicen que este es un tipo de cáncer de homínido más antiguo jamás encontrado, y he aquí que los dinosaurios también lo tenían. ¿Por qué el cáncer de huesos ha sido un problema durante tantos millones de años? El cáncer avanzado fue encontrado escondido en el hueso de la parte inferior de la pierna de un centauro. Lo siento, no un centauro. En el hueso de la parte inferior de la pierna de Centrosaurus apertus. Su nombre suena demasiado similar a la palabra centauro. Este dinosaurio era herbívoro y tenía algunos cuernos puntiagudos. Vivió en Alberta, Canadá, y originalmente fue encontrado fosilizado en 1989. Aunque los científicos notaron algo curioso en su pierna, no lo investigaron demasiado. Supusieron que el dinosaurio habría sufrido algún tipo de accidente, tal vez una fractura que se había curado. En 2017, los científicos examinaron más de cerca la supuesta lesión. Un equipo de profesionales médicos y otros científicos se unieron para lograr un gran avance. Fue un gran esfuerzo, con patólogos, radiólogos, expertos en ortopedia y paleontólogos. Reevaluaron la pierna e identificaron el cáncer de hueso. El Dr. Hellman dijo que el hecho de que el osteosarcoma haya existido desde la era de los dinosaurios realmente debería decirnos algo. El médico dijo que es un cáncer complejo que merece atención para que finalmente podamos encontrar una cura. Cada año, alrededor de 1,000 personas son diagnosticadas con osteosarcoma en los Estados Unidos. Es una forma rara y particularmente cruel de cáncer, ya que se presenta principalmente en niños. Las tasas de supervivencia pueden ser tan bajas como el 20%. El hecho de que este cáncer estuviera paralizando a los dinosaurios antes de que los humanos evolucionaran es alucinante, por decirlo menos. Dinosaurios con cuernos en lugar de cejas. ¿Cuántos dientes son demasiados? Los científicos han descubierto una nueva especie de dinosaurio herbívoro que tenía 200 dientes. También tenía cuernos en lugar de cejas y podría ser uno de los herbívoros más grandes jamás descubiertos. Los científicos lo bautizaron en honor a Loki, el dios tramposo de la mitología nórdica. Se llama Lokiceratops rangiformis, un primo del dinosaurio favorito de todos, el Triceratops. Su cráneo fue descubierto en un antiguo pantano a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y Canadá en el año 2019. El dinosaurio Loki se puede distinguir por algunas características, principalmente el par de cuernos gigantes en forma de cuchilla que sobresalían de su volante. Tampoco tenía un cuerno en la nariz como el Triceratops. Los científicos dicen que el cráneo que encontraron en el pantano prehistórico era más largo que el de cualquier otro dinosaurio de su grupo familiar. Eso significa que tenía una cabeza más grande que cualquier otro dinosaurio ceratopsiano, incluso sus primos Medusaceratops, Albertaceratops y Wendiceratops. Era un gigante con cuernos de unos 6 metros de largo. También era un titán dado su peso de unas 5 toneladas. Luego estaba su boca llena hasta el borde de dientes extremadamente afilados. Aunque no era un carnívoro, necesitaba dientes para cortar la vegetación. Su boca era básicamente una cortadora de césped que trituraba deliciosas plantas para comer. De hecho, la mayoría de los dinosaurios ceratopsianos tenían más de 200 dientes en la boca. Puede que tuvieran cuernos y volantes diferentes, pero a todos les gustaban las verduras. El Lokiceratops vivió en pantanos y llanuras aluviales hace 78 millones de años cuando el norte de Montana era una isla llamada Laramidia. Los tiempos han cambiado. ¿Cuál es el dinosaurio más antiguo? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? O mi versión preferida, ¿qué fue primero, el lagarto o el dinosaurio? Los científicos están a un paso más cerca de saberlo gracias al descubrimiento de lo que dicen es el dinosaurio más antiguo conocido. Durante años, el Eoraptor
ha sido el dinosaurio más antiguo de los libros de historia. La criatura diminuta controvertida en los círculos paleontológicos vivió hace 231 millones de años. Fue descubierto incrustado en una roca en Argentina. Ahora, al Eoraptor le han quitado su título. Los científicos han encontrado un dinosaurio aún más antiguo llamado Nyasasaurus parringtoni, que vivió hace 243 millones de años. Si no es el dinosaurio más antiguo, podría ser el pariente más antiguo de los dinosaurios. El increíble descubrimiento fue anunciado por científicos de la Universidad de Washington, pero hay un problema con este animal, y ese problema es que los científicos no están seguros exactamente de qué es. Tenía rasgos parecidos a los de los dinosaurios, pero ¿era un dinosaurio verdadero? Hace 243 millones de años, el mundo estaba gobernado por los arcosaurios. Estas aterradoras criaturas eran parientes antiguos de los cocodrilos y estaban en la cima de la cadena alimenticia. El Eoraptor y el Nyasasaurus eran animales relativamente pequeños, como lagartos con cuellos largos. Trata de imaginar un brontosaurio, pero a no más de 30.5 centímetros del suelo. Los pequeños protodinosaurios probablemente habían sido víctimas de los arcosaurios. Fue solo cerca del final del período Triásico que sus roles cambiaron. Los arcosaurios cayeron unos pocos escalones más abajo en la cadena alimentaria y los dinosaurios se volvieron dominantes. Los primeros dinosaurios fueron lagartos glorificados que se tambaleaban sobre dos patas, pero es probable que el Nyasasaurus no haya sido el primero. Los investigadores creen que podría haber 10 millones de años más de historia de dinosaurios sin cartografiar. El nuevo Megaraptor descubierto. Unas enormes huellas de dinosaurio podrían indicar el descubrimiento de una especie completamente nueva de Megaraptor. Este posible nuevo dinosaurio podría ser un pariente del mucho más famoso Velociraptor. Dejemos algo en claro ahora. Los velociraptores de Jurassic Park no son anatómicamente correctos. Lamento decirlo, los velociraptores no medían 1.8 metros de alto ni estaban cubiertos de piel escamosa. Los verdaderos medían 40 centímetros de alto y estaban cubiertos de plumas. Eran más bien como un pollo furioso realmente grande. Los velociraptores eran casi tan grandes como un pastor alemán de proporciones generosas, pero no me pregunten con cuál preferiría encontrarme en un callejón a altas horas de la noche. Ambos podrían causar graves daños, aunque probablemente sería mejor que te enredaras con el perro. Los raptores tenían garras y podían dar patadas, y ahora los investigadores han encontrado un pariente del velociraptor 3 veces más grande de lo normal. Este nuevo Megaraptor es mucho más parecido en tamaño a los raptores de Jurassic Park. El descubrimiento se hizo gracias a huellas de dinosaurios encontradas en las afueras de Longjiang, en la provincia china de Fujian. Hay alrededor de 240 de las huellas preservadas en piedra. Hay muchas huellas en la zona, muchas de ellas de herbívoros, algunas de rapaces de tamaño regular. Luego están las huellas grandes. Cada huella mide aproximadamente 36 centímetros de largo. Eso es un pie bastante grande para un pavo glorificado. Incluso sin encontrar huesos fosilizados, los científicos pueden decir con confianza que alguna vez hubo un raptor gigantesco corriendo por la China prehistórica. La última comida del megadepredador. Los científicos en China obtuvieron 2 por el precio de 1 cuando descubrieron un monstruo con otro monstruo adentro. Hace 240 millones de años, un ictiosaurio se comió un talatosaurio y luego murió. Terminaron fosilizados juntos. Cuando los investigadores comenzaron a estudiar el esqueleto del ictiosaurio, encontraron al talatosaurio dentro de él como si fuera un regalo de Navidad. Estos también son animales grandes. No era como un pez comiendo plancton. Fue un crimen de monstruo contra monstruo. Según la Universidad de California, el ictiosaurio medía 4.5 metros de largo. El animal que devoró era solo un poco más pequeño, de 3.6 metros de largo. Los científicos lo llaman un antiguo ejemplo de megadepredación. La megadepredación es esencialmente cuando un depredador realmente grande se come a otro depredador casi del mismo tamaño. Son 2 jefes que se comen entre sí para cenar, como un caimán que se come a un cocodrilo o una anaconda que se come a un caimán. El profesor Ryosuke Motani dijo que esta es la única vez que se ha encontrado un reptil grande preservado dentro de otro reptil marino gigantesco. Confirma la teoría que se mantiene desde hace mucho tiempo de que los ictiosaurios a menudo mordían casi más de lo que podían masticar. Los ictiosaurios llegaron a este planeta en un momento muy extraño.
evolucionaron hace aproximadamente 250 millones de años, justo después de una de las épocas más letales de la historia del planeta. La Gran Mortandad fue el evento de extinción masiva más grande de la historia, posiblemente en todo el universo. Las erupciones volcánicas desencadenaron un cambio climático rápido, matando al 96% de los animales marinos. Poco después de que las cosas comenzaran a recuperarse, aparecieron los ictiosaurios. Parecían delfines o como atunes grandes y respiraban aire. A medida que continuaron evolucionando, realmente comenzaron a tomar el control. A pesar de que el talatosaurio era solo unos pocos centímetros más bajo, el ictiosaurio se lo comió y se lo encontró en su vientre. Pero no todo. A la víctima le faltaban la cabeza y la cola, lo que sugiere que el ictiosaurio mordió las partes que no quería o que podían dificultar un poco la digestión. ¿Se trata de un antiguo monstruo marino que preparaba su comida como un chef aterrador? El dinosaurio Bulldog. Muchos años antes de que el asteroide que destruyó a los dinosaurios estrellara en México, había cosas extrañas vagando por los desiertos de Egipto. Hace poco, los paleontólogos encontraron un dinosaurio con cara de bulldog en el oasis de Bahariyya, en Egipto. Esto es absurdo. El dinosaurio recién descubierto era bípedo, lo que significa que se pavoneaba sobre dos patas. Tenía brazos extremadamente cortos como un tiranosaurio rex y dientes sorprendentemente pequeños para medir 6 metros de largo. Los investigadores creen que el dinosaurio se escabullía por el desierto del Sahara hace unos 98 millones de años. Eso fue durante el Cretácico, la última edad de oro de la existencia de los dinosaurios. Luego, hace 66 millones de años, ¡boom!, todos los dinosaurios habían desaparecido. El dinosaurio Bulldog, que por casualidad era del tamaño de un autobús, pertenecía a la familia de los abelisáuridos. Estas criaturas eran básicamente lagartos gigantescos con una actitud realmente mala. De hecho, su actitud era tan mala que, según el investigador Belal Salem, vivir en el oasis de Bahariyya en esa época habría sido absolutamente aterrador. No solo por el dinosaurio Bulldog, al que por cierto todavía no se le ha dado un nombre científico, sino por todos los depredadores que coexistían en esta parte del desierto. Los científicos no entienden por qué, pero han encontrado una gran concentración increíble de fósiles de depredadores en esta parte de África. Toda la región noreste de África estaba plagada de carnívoros. Era como un coliseo gigante, donde cada día era una lucha por sobrevivir contra dinosaurios más grandes y malvados. Era el Mad Max del mundo prehistórico. No tengo más información sobre el nuevo dinosaurio. Los científicos dijeron que es la primera vez que se encuentran sus huesos en la formación Bahariyya, pero en cuanto sepa más, se los haré saber. Llega el mamut lanudo. Los científicos han reconstruido los cromosomas de un mamut lanudo que vivió hace 52.000 años. Sé que el mamut lanudo no era un dinosaurio, pero es una gran noticia y no podía esperar para contarla. Los científicos están a un paso más cerca de devolver la vida al mamut lanudo. Esta es la primera vez que los científicos han reconstruido los cromosomas de un mamut con el ADN extraído de la piel del animal, y todo gracias a un accidente realmente triste. Cuando este mamut murió, lo hizo en condiciones tan frías que fue liofilizado. Es como si una rata muriera en tu congelador y se conservara perfectamente allí durante años sin que nadie la encontrara. No quiero que pierdas el apetito, pero esa es una muy buena explicación. El mamut fue descubierto originalmente en Siberia en 2018. Cuando los científicos analizaron el tejido de su piel, se sorprendieron al encontrar su ADN preservado en un estado similar al vidrio. Ahora, 6 años después, reconstruyeron con éxito los cromosomas del elefante peludo en 3D. Entonces, la gran pregunta, la que estabas esperando, ¿cuánto más cerca están los científicos de recuperar al mamut de la extinción? Los investigadores han dicho que el cromosoma podría impulsar significativamente los esfuerzos para desextinguir al mamut. Debido a que los trabajadores de laboratorio ahora pueden comparar el ADN antiguo con el ADN de los elefantes modernos, las cosas deberían acelerarse. Uno de los autores del estudio, Erez Lieberman Aiden de Baylor College of Medicine en Texas, dijo que este nuevo descubrimiento ayudará a los científicos, específicamente los ayudará a comprender qué genes necesitan editar en los genes del elefante moderno para recuperar la especie extinta. La ciencia también podría usarse para estudiar otros especímenes de ADN antiguo. Los científicos mencionaron momias egipcias, pero esperemos que nadie intente devolverlas a la vida. Alguien tendrá que llamar a Brendan Fraser para que salga de su retiro. El salmón facóquero.
¿Cuáles son los dos animales menos probables en ser mezclados? ¿Un mono y un cerdo? ¿O tal vez un salmón y un facóquero? Los científicos han descubierto la especie de salmón más grande de la historia y tenía colmillos. Era un pez con colmillos de facóquero que los científicos dicen que probablemente usaba para competir con sus rivales y cavar nidos. Espera un minuto. ¿Nidos? ¿Sabías que los peces hacían nidos bajo el agua? ¿Qué tan grande crees que era la especie de salmón más grande que existía? ¿6 metros? ¿3 metros? La respuesta es de aproximadamente 2.7 metros. La especie del Pacífico de Oncorhynchus rastrosus fue un verdadero gigante del mundo de los peces. Tenía más del doble del tamaño del salmón más grande del Pacífico actual. El salmón moderno más grande solo crece hasta aproximadamente 91 centímetros de largo. Los salmones modernos tampoco tienen dientes. Los científicos encontraron evidencias de colmillos en los cráneos fosilizados del extinto salmón. Al principio, pensaron que los colmillos se curvaban hacia abajo, lo que los hacía más similares a los tigres dientes de sable que a los jabalíes verrugosos. Pero ahora han descubierto que los colmillos son los de los cerdos salvajes enfurecidos. La autora del estudio, Karen Clayson del Colegio de Medicina Osteopática de Filadelfia, dijo que sus colmillos son una característica única que no existe en muchos lugares de la naturaleza. El salmón nadó a través del noroeste del Pacífico hace unos 12 millones de años. Era un pariente cercano del salmón rojo y el salmón chinook modernos. Nacían en ríos de agua dulce, luego pasaban la mayor parte de su vida en el mar antes de regresar para desovar y morir. Pero a diferencia del salmón chinook, que es totalmente salvaje y se alimenta principalmente de otros peces, el salmón prehistórico se alimentaba por filtración. Se alimentaban de criaturas microscópicas llamadas plancton, succionándolas hacia sus bocas a través de branquiespinas. Así que, al igual que el jabalí verrugoso, los colmillos eran útiles, pero no se usaban para comer. El tiburón prehistórico del infierno. Los científicos finalmente descubrieron cómo era un tiburón prehistórico gigante, y es aterrador. Los investigadores descubrieron esqueletos en México que revelan la inquietante anatomía del Ptichodus, un tiburón que nadó en los mares hace 100 millones de años. En los últimos 10 años se descubrieron varios especímenes de Ptichodus en canteras del noreste de México. Pero como los huesos del tiburón prehistórico estaban hechos de cartílago, no se mineralizaban muy bien. Intentar fosilizar cartílago es como intentar fosilizar fibras vegetales. Es casi imposible. La mayor parte de lo que los científicos sabían sobre el Ptichodus provenía de muestras de dientes. Con solo mirar sus dientes, los científicos sabían que el tiburón era muy inusual. Sus dientes eran enormes y algo toscos, pero los dientes no fueron suficientes para determinar la posición del tiburón en su árbol genealógico evolutivo. Los científicos necesitaban más y ahora lo tienen. Gracias a algunos nuevos especímenes recuperados en Vallecillo, el enigma ha sido resuelto. El profesor Michael The First Coates de la Universidad de Chicago calificó los nuevos fósiles de magníficos. Un espécimen tenía casi su esqueleto completo, sus dientes e incluso algunos trozos de músculos preservados. Además, todo su cuerpo estaba delineado en la roca, lo que les dio a los científicos una imagen clara de su forma. Esta monstruosidad era un tiburón caballa. Sé que la palabra caballa lo hace sonar pequeño, pero ¿sabes quién más era un tiburón caballa? El leviatán favorito de todos, el megalodón. Los grandes tiburones blancos también son tiburones caballa. El Ptichodus no era un megalodón. Era más pequeño y excelente nadando. Sus aletas y su gruesa columna vertebral le permitían maniobrar con rapidez y eficiencia en aguas turbulentas. Y tenía dientes como pedazos de pavimento, lo que los investigadores creen que le permitía aplastar criaturas con caparazón. El tiburón Ptichodus tal vez se alimentaba de tortugas marinas prehistóricas y amonitas. Era un bárbaro. Sus dientes trabajan como mazos para romper los caparazones de sus víctimas. Los científicos dijeron que Ptichodus quizás fue el tiburón más grande que alguna vez vivió con una dieta de mariscos con caparazón. Pero, ¿de qué tamaño estamos hablando? Los nuevos fósiles sugieren que el Ptichodus tenía una longitud máxima de 9 metros. Es un tiburón bastante grande, aunque todavía palidece en comparación con el megalodón, que era del tamaño de un vagón de carga. El megalodón pesaba tanto como 30 grandes tiburones blancos adultos. Eso es alrededor de 75 toneladas. El megalodón creció entre 12 y 18 metros de largo. Era tan descomunal que tenía que comer 1.134 kilogramos de comida al día. Ese es el equivalente humano a comer 3.300 latas de atún para la cena. Y tenía dientes.
Sus mandíbulas podrían abrirse tanto que el megalodón podría tragarse a 2 adultos que estuvieran uno al lado del otro. Cada diente era del tamaño de un plátano. Habría sido aterrador toparse con cualquiera de estas criaturas al nadar en el océano, a excepción tal vez de un pariente lejano espeluznante en bañador. Los dinosaurios tenían caspa. El caso más antiguo conocido de caspa se remonta a un dinosaurio emplumado que vivió hace 125 millones de años y tenía un caso grave de caspa. No creo que los dinosaurios tuvieran acceso a un champú anticaspa. Los científicos descubrieron motas reales de caspa fosilizada pegadas en la piel de un microraptor. Los microraptores, como sugiere el nombre, eran como los raptores normales, pero micro. Eran del tamaño de los cuervos, pero no se parecían en nada a ellos. Los microraptores tenían alas en sus extremidades. Es tan genial como suena. Eran aves rapaces, no muy diferentes a los de Jurassic Park, solo que estas estaban cubiertas de plumas y tenían alas que brotaban de sus brazos y patas. Los depredadores carnívoros se abrían paso aleteando por bosques prehistóricos como aterradores murciélagos en una dimensión de horror. Pero, ¿podrían haber sido tan aterradores si sufrían de caspa? ¿Y cuán extendido estaba el problema? Los científicos han encontrado evidencia potencial de caspa en otros dinosaurios como Sinornithosaurus y Beipiaosaurus, y otros nombres difíciles que no puedo pronunciar. Los científicos creen que en lugar de mudar su piel en una sola pieza o en grandes láminas como lo hacen a veces los lagartos modernos, los dinosaurios se adaptaron para mudar su piel en pequeñas escamas poco a poco, y debido a esa forma única de mudar, tenían caspa. Excavando bajo Utah. Se ha encontrado un dinosaurio muy peculiar en Utah. El dinosaurio tenía el tamaño de un perro y excavaba bajo tierra como un topo. Hace 99 millones de años, Fauna herzogae vivía bajo las patas de otros dinosaurios. Tenía patas increíblemente fuertes que le permitían cavar y crear madrigueras para él y su familia. Este es un comportamiento bastante común en los animales de hoy en día, pero es algo raro de encontrar en los dinosaurios. Cuando los científicos de la Universidad Estatal de Carolina del Norte comenzaron a descubrir huesos en Utah en 2013, sabían que estaban ante algo interesante. En julio de 2024, los investigadores finalmente descubrieron la verdad. Los dinosaurios que habían estado persiguiendo eran habitantes de las profundidades. ¿Recuerdas que te acabo de decir que el norte de Montana era una isla hace 78 millones de años? Bueno, Utah era una llanura aluvial húmeda intercalada entre volcanes y un océano interior hace 99 millones de años. Era un entorno perfecto para que Fauna herzogae cavara túneles bajo tierra. Los dinosaurios estaban empezando a parecer mucho más diversos de lo que los científicos solían pensar. El ecosistema del Cretácico probablemente era más diverso que el ecosistema amazónico actual. Lindsay Sano del Museo de Ciencias Naturales de Carolina del Norte dijo que la diversidad de dinosaurios incluía una gran variedad de criaturas, desde pequeños planeadores arbóreos hasta animales de pastoreo parecidos a los perezosos e incluso excavadores subterráneos. Los músculos de Fauna herzogae eran impresionantes para una criatura que nunca iba al gimnasio. Sus extremidades traseras eran enormes, con grandes bíceps, huesos fusionados a lo largo de su pelvis y caderas equipadas con fuertes puntos de unión muscular. Lo más gracioso de todo es que, al excavar, Fauna aseguró su lugar en la historia. Se han encontrado tantos nidos porque las criaturas probablemente murieron en sus madrigueras y se fosilizaron más fácilmente. Si no hubieran vivido bajo tierra, es posible que nunca se los hubiera descubierto. Número 10. El monstruo dinosaurio de Tailandia. En 2016, se encontró en Tailandia el fósil del dinosaurio más grande de todo el sudeste asiático. Este fósil de dinosaurio data de hace 100 millones de años y pertenecía a un enorme herbívoro. Aún más asombroso es que el fósil ni siquiera fue encontrado por científicos o algún tipo de personal. Era un lugareño de la provincia de Chaiyampung que estaba ocupándose de sus propios asuntos cuando se encontraron con uno de los bultos blancos inusuales que sobresalían del suelo. Estos bultos resultaron ser huesos, muchos huesos. Después de que los lugareños alertaron a las autoridades y enviaron científicos reales para investigar, se encontraron más de 20 fragmentos individuales, trozos de hueso de la columna vertebral, la pelvis y el fémur. Estos huesos alguna vez formaron el cuerpo de un saurópodo titanosauriforme.
Esto puede ser un poco confuso. La familia de los titanosauriformes es un subclado de los dinosaurios saurópodos Macromaria. Esto no es técnicamente un titanosaurio, ya que es un dinosaurio totalmente diferente. En cambio, esta bestia estaba más estrechamente relacionada con el brontosaurio y tenía aproximadamente el tamaño de una ballena azul. Se estima que este nuevo dinosaurio encontrado en Tailandia creció entre 23 metros y 30 metros de largo. Eso lo convierte en uno de los animales más grandes que jamás haya vivido en el planeta. Número 9. Los huesos más grandes. Investigadores en China descubrieron recientemente uno de los depósitos de huesos de dinosaurios más grandes del mundo. Fueron encontrados en la provincia de Shandong, en la costa este, cerca de la ciudad de Shenzhen. Cuando comenzaron las excavaciones, los arqueólogos habían encontrado más de 7.600 muestras de fósiles de dinosaurios. Estos fósiles se encontraron en una pendiente de tierra a las afueras de los límites de la ciudad, que tienen unos 247 metros de altura. Esto es casi tanto como un edificio de 90 pisos. Básicamente la ladera de una enorme colina de la que sobresalen huesos de dinosaurios reales. La mayoría de ellos datan del período Cretácico, la era en que los dinosaurios se extinguieron rápidamente. Este es uno de los lugares más importantes para el descubrimiento de dinosaurios en el mundo. En 1964 los buscadores de petróleo encontraron un pequeño lote de huesos de dinosaurio, y desde entonces los descubrimientos no se han detenido. Hace 20 años aquí se encontraron los restos más grandes de hadrosaurio con pico de pato. Fue llamado Shantugosaurus gigantes y pesaba 20 toneladas. Con este nuevo descubrimiento, los paleontólogos han encontrado los huesos de todo tipo de bestias verdaderamente monstruosas. Por ejemplo, encontraron el cráneo de un enorme ceratopsio, uno de los dinosaurios voladores más grandes de todos los tiempos. También encontraron los huesos de un anquilosaurus, el dinosaurio con un garrote por cola. Xiao Shijing, de la Academia de Ciencias, dice que toda la región probablemente era muy fértil, con una espesa vegetación. Esto permitió que prosperara una enorme población de hadrosaurios y que ayudó a mantener sus huesos fosilizados cuando morían. Número 8. El dragón de Komodo con esteroides. El fósil de lo que los paleontólogos llamaban un lagarto prehistórico con esteroides se acaba de encontrar en Canadá. Es un sitio minero en el sur de Alberta. Los investigadores descubrieron una bestia parecida a un dragón de Komodo del mundo antiguo. Se llama Mosasaurio y vivió en la tierra adentro durante el período Cretácico en Canadá, hace unos 75 millones de años. Técnicamente no era un dragón y no era exactamente un reptil como el que tenemos hoy. En cambio, era una especie de combinación de todos los depredadores en uno, un dragón de Komodo que había crecido demasiado y luego de alguna manera tuvo crías con un delfín. Según Donald Henderson del Royal Tyrrell Museum of Paleontology, las operaciones mineras en Alberta han proporcionado un suministro constante de fósiles durante las últimas décadas, y uno de los fósiles más populares encontrados por los mineros es el mosasaurio. El museo tiene alrededor de 30 esqueletos parcialmente completos en sus archivos. Cada una de estas criaturas mortales medía aproximadamente 7 metros de largo, con una cabeza colosal, dientes afilados y el poder suficiente para matar casi cualquier cosa en el océano. ¿Te imaginas una lagartija 2 veces más grande que un cocodrilo? Pero he aquí por qué estas criaturas son tan fascinantes. Técnicamente no se les puede llamar dinosaurios porque descienden de lagartos que vivían en la Tierra. Durante un periodo de docenas de millones de años, los lagartos se adaptaron lentamente al agua. Sus patas se convirtieron en aletas, desarrollaron articulaciones adicionales en sus cráneos y se transformaron de un enorme reptil terrestre a algo parecido al monstruo del lago Ness. Número 7. Argentinosaurio. El argentinosaurio es el dinosaurio más grande del mundo. Es el campeón indiscutible de los huesos enormes descubiertos en Argentina en 1987. En el momento de su descubrimiento fue tan importante que sacudió absolutamente el mundo de la paleontología, y desde su descubrimiento los expertos han estado tratando de determinar exactamente qué tan grande era este dinosaurio hasta la última pulgada. Algunas reconstrucciones han colocado al argentinosaurio entre 23 y 26 metros, medidos desde la punta de la cola hasta la punta de la nariz. Estas mismas reconstrucciones ubican a los dinosaurios en algún lugar alrededor de las 75 toneladas. Las estimaciones más descabelladas han colocado al argentinosaurio más grande posible en 30 metros de largo y 100 toneladas. Y si es lo último, convertiría al argentinosaurio en una de las criaturas más grandes que jamás haya existido. Eso es más grande que la ballena azul. Debido a su tamaño, el dinosaurio se califica como titanosaurio. Estas criaturas vivieron en todos los continentes durante el período Cretácico y se presentaron en una gran variedad
variedad de formas y tamaños, pero todos eran básicamente similares, enormes bestias de 4 patas con cuellos realmente largos. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. El argentinosaurio pudo haber tenido un archienemigo, un carnívoro llamado Gigantosaurus. Sus huesos se han encontrado en los mismos sitios en toda América del Sur y sabemos que vivieron al mismo tiempo y compartieron el mismo territorio. Los investigadores creen que el Gigantosaurus, un depredador que pesaba más de 10 toneladas, cazaba el argentinosaurio en manadas como hienas salvajes que se unen para derribar a un elefante. Y ahora el número 6. Pero primero es hora de agradecer. Gracias a todos nuestros suscriptores por ver el video y pasar tiempo con nosotros en nuestro pequeño rincón de internet. Y si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 6. Cara de cocodrilo. Una bestia verdaderamente gigantesca acaba de ser identificada por científicos de Europa. Los paleontólogos encontraron los restos de lo que podría ser el depredador europeo más grande de la historia en la isla de Wight. La pequeña isla está ubicada frente a la costa sur de Inglaterra y se sabe que es rica en restos fosilizados. Los investigadores han apodado la nueva especie de depredador el espinosaurio White Rock, aunque los tabloides lo llaman el dinosaurio con cara de cocodrilo. Según los investigadores de Reino Unido que analizaron los fósiles, estos son los huesos del espinosaurio más joven jamás descubiertos en el país. El espinosaurio era un tipo de dinosaurio carnívoro que caminaba sobre 2 patas, pero tenía un cráneo casi exactamente igual al de un cocodrilo. Imagínate un tiranosaurio rex con brazos rechonchos, un cuello grueso, 2 patas extremadamente poderosas y luego la cabeza con una boca larga de cocodrilo. Este es el principal depredador que arrasó Europa hace entre 145 y 66 millones de años. Esta nueva especie está más estrechamente relacionada con el más antiguo de los espinosaurios. Puede haber sido anfibio, definitivamente era más grande que el Tyrannosaurus rex y tenía una columna aplanada que sobresalía de su espalda, probablemente un órgano que lo ayudaba a nadar. En cuanto a su tamaño, estamos hablando de 10 metros más o menos. Eso lo convierte en el dinosaurio depredador más grande jamás encontrado en Europa. Número 5. El pterodáctilo gigante. Los paleontólogos finalmente han encontrado la especie de pterosaurio más grande que jamás haya sobrevolado los cielos de América del Sur. Estas criaturas, dinosaurios voladores que vivieron hace 86 millones de años, tenían una envergadura del tamaño de un autobús escolar. Imagina un águila mezclada con un lagarto, y cada una de sus alas es aproximadamente la mitad de un autobús. Este es el tipo de lagarto volador extraño del que estamos hablando. Era tan grande que es casi un milagro que la criatura se mantuviera en el aire. Estos especímenes fueron descubiertos por científicos en Argentina, 2 esqueletos gigantes de una nueva especie llamada Thanatostracon amaru, o más específicamente el dragón de la muerte. Es parte de la familia de pterosaurios Astarchidae, que gobernó los cielos de todo el mundo desde hace 146 millones de años hasta hace 66 millones de años. Estas cosas solo se extinguieron cuando el asteroide golpeó, lo que significa que probablemente todavía estarían por allí si no fuera por esa bola gigante de roca espacial que golpeó el planeta. Pero eso es lo que hace que estas criaturas sean aún más fascinantes. Se cree que esta especie exacta de pterosaurio precede a las aves como el primer animal de la Tierra con alas para cazar otros animales en el aire. 20 millones de años antes de la extinción del Cretácico, estos depredadores de sangre fría fueron los primeros animales en descender del cielo y matar. Número 4. El titán del sur. Se ha descubierto un dinosaurio en Australia que tenía aproximadamente 2 pisos de altura y longitud total de una cancha de baloncesto. Ahora es la especie de dinosaurio más grande jamás identificada en Australia, una criatura que se puede comparar con el argentinosaurio. Aunque al igual que su contraparte en Argentina, nadie puede decir con certeza qué tan grande era, en algún lugar entre 24 y 30 metros y entre 5 y 6.4 metros de altura en la cadera. También pesaba entre 25 y 81 toneladas, al igual que el argentinosaurio. Este está entre los dinosaurios más grandes de la historia. Es solo el problema de no poder aproximar su tamaño. Aún así era grande. Para darte una comparación, el Tyrannosaurus rex medía solo 3.6 metros de altura. Ni siquiera era tan alto como la pierna de este dinosaurio. Esa era la diferencia entre tú y un perro del tamaño mediano. Se llama Australopithecus cooperensis y el primero de sus huesos fue excavado en 2006, pero tomó años de análisis, por lo que no pasó más de una década hasta que los paleontólogos del Museo de Queensland finalmente revelaron lo que había descubierto. Scott Hocknull del museo dijo que fue una gran cantidad de trabajo, tomando los huesos del suelo, preparándolos para el estudio y comparándolos con cualquier otra especie de dinosaurio del mundo. Solo entonces pueden decir sin lugar a dudas que sí, este era el animal más grande que jamás caminó por Outback.
Número 3. El ictiosaurio más grande. Ya hemos visto el depredador más grande de Europa. Y ahora es el momento de mirar a otro depredador gigante que acechaba los mares de Europa. Este no era un dinosaurio bípedo, no tenía 2 patas ni brazos rechonchos. El dragón marino medía 10 metros de largo y era como un delfín. Se llama ictiosaurio y vivió hace 180 millones de años en toda la Tierra. A partir de ahora, este es el ejemplo más grande de un depredador que vagó los mares jamás encontrado en el Reino Unido. Sus huesos, fosilizados en roca, fueron encontrados a pocos metros de la orilla de la Reserva Natural Rutland Water. A primera vista parece un cocodrilo fosilizado, pero de hecho era un monstruo mucho menos intimidante. En el exterior había sido casi idéntico a un delfín moderno, excepto que obviamente era mucho más grande. Tenía aletas, navegaba por el agua y tenía un hocico largo que podía usar para atrapar a sus presas. Solo el cráneo de esta bestia medía más de 1.8 metros de largo. Número 2. Ancestros tiranosaurios. Se acaba de identificar un nuevo y enorme dinosaurio carnívoro. El depredador gigante vivió hace unos 90 millones de años y, según los científicos, intimidaba a los tiranosaurios que eran más pequeños que él. Porque a pesar de que el tiranosaurios tiene una reputación bastante terrible, no eran los dinosaurios más aterradores y feroces que existían. En la era mesozoica eran básicamente crías. Antes de que se convirtieran en los cascos por los que los reconocemos, eran pequeños lagartos crías que caminaban sobre 2 patas y eran cazados por carnívoros aún más grandes, llamados carcharodontosaurios. Dentro de un trozo de roca encontrado en Uzbekistán, se encontró uno de estos huesos y era un hueso grande. Aunque solo se recuperó una sola pieza de hueso, únicamente una parte de la mandíbula inferior, los investigadores de la Universidad de Calgary y otras instituciones pudieron reunir algunos datos básicos. La criatura probablemente medía unos 9 metros de largo y vivió cuando los tiranosaurios estaban evolucionando. Este es el nuevo dinosaurio conocido y probablemente fue perseguido hasta la extinción durante los siguientes millones de años a medida que el tiranosaurio crecía más y más. Cuando sucedió esto, los científicos aún no están del todo seguros. Los científicos han llamado a este espécimen Ulubexsaurus y todavía era al menos un tercio más grande que el tiranosaurio más grande del momento. Los investigadores se preguntan si no fue el tamaño, sino la mentalidad de manada lo que le permitió al tiranosaurio que se convirtiera en el rey de los dinosaurios. Número 1. El Supersaurus. Los científicos están de acuerdo en que el argentinosaurio es el dinosaurio más grande que jamás haya existido. Sin embargo, nadie dijo nunca el más largo. El título del dinosaurio más largo del mundo se lo lleva un animal diferente, el Supersaurus. Los científicos dicen que el dinosaurio vivió hace 150 millones de años durante el período Jurásico y que finalmente podría haber superado los 39 metros de largo. Eso es aproximadamente el doble del largo de una pista de bolos. Una nueva investigación de Brian Curtis, paleontólogo del Museo de Historia Natural de Arizona, incluso sugirió que el Supersaurus podría haber alcanzado una longitud de 42 metros. Eso lo hace mucho más largo que cualquier otro competidor, con el siguiente dinosaurio más cercano, el Diplodocus, con solo 33 metros de largo. No era el más alto en las caderas, no era el más pesado, pero desde la punta de la cola hasta la nariz definitivamente era el más largo. Al menos así es como se ven las cosas. El nuevo estudio aún no ha sido revisado por partes. Técnicamente el Diplodocus sigue siendo el dinosaurio más largo. La investigación se presentó recientemente con base en un estudio de 50 años, analizando un espécimen que se descubrió en 1972. Brian Curtis describió el fósil original como una ensalada de huesos. La cosa tuvo que armarse como un rompecabezas muy frustrante en el mundo, y solo 5 décadas después pudimos tener una idea sólida de qué tipo de bestia era esta. Gracias por ver el video. ¿Cuál es tu dinosaurio gigante favorito? Déjame saberlo abajo en los comentarios, y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.